Alexander Piłsudski mató a 48 personas. Su plan era matar a una persona por cada una de las casillas que componen un tablero de ajedrez. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Alexander nació en Moscú el 9 de abril de 1974. Tuvo una infancia muy complicada. Su padre era alcohólico y muy violento. El padre de Alexander decidió abandonarlos a él y a su madre, y desde ese momento el abuelo pasó a ser su figura paterna. Alexander no se relacionaba con nadie, pasaba el tiempo solo y tenía un carácter agresivo. Pero sin embargo, él tenía una mascota, ya que su relación con los animales era increíble. Era capaz de crear grandes vínculos afectivos con ellos. Su carácter agresivo podía estar originado por una caída de un columpio con 4 años, lo que le provocó daños cerebrales. A consecuencia de esto, tuvo que acudir a un colegio especial, pero allí fue víctima de bullying. Su abuelo, que era conocedor de los problemas que Alexander tenía con sus compañeros, decidió sacarlo del colegio y llevarlo a vivir con él. Con su abuelo pasaba las horas jugando al ajedrez y comenzó a crear una gran atracción y un talento especial. Ambos acudían a diario al parque de Vyshevsky, donde se organizaban partidas de ajedrez. Como él tenía un gran talento, siempre conseguía ganar a sus rivales, y esto le hacía tener una gran autoestima. Pero desgraciadamente, con la muerte de su abuelo, se sumió en una profunda depresión. Volvió a encontrarse solo y sin nadie que le controlara. Terminó refugiándose en el alcohol. En 1991 se enamoró de Olga, una chica de 17 años y vecina de su barrio. Salieron juntos unos meses, pero ella decidió dejar esa relación e iniciar una nueva relación junto a Sergi. En 1992, Alexander, que ya tenía 18 años, se había marcado un objetivo. Por un lado, convertirse en un asesino en serie. Y segundo, batir el récord de asesinatos de su ídolo, el carnicero de Rostov, a quien en esos momentos se encontraban juzgándole. Para llevar a cabo esta serie de asesinatos, Alexander intentó convencer a un compañero para que le ayudara, pero este compañero se negó. Ante la negativa, lo arrojó por una alcantarilla y este se ahogó. La policía lo consideró accidente y archivó el caso. Unos meses después, asesinó a Sergi, el chico que, según él, le había robado a su novia. Alexander llegó a casa del chico, mantuvieron una gran discusión y lo lanzó por la ventana, lo que provocó la muerte instantánea de Sergi. Cuando la policía llegó, y pese a que Alexander fue interrogado, el caso fue archivado como una posible causa de suicidio. Alexander quedó en libertad por falta de pruebas. Desde el año 1992 hasta el 2000, Alexander no volvió a cometer ningún asesinato. Dejó de tener comportamientos agresivos e incluso era amable con la gente. Trabajaba como reponedor en un supermercado. Seguía jugando al ajedrez e incluso daba largos paseos por el parque. Pero después de un tiempo, la tragedia volvió a su vida, cuando muere su perro. Alexander volvió a caer en una gran depresión y volvió a refugiarse en el alcohol. Se cree que este fue el motivo por el cual después de 8 años volvió a florecer su instinto criminal. Cuando Alexander terminaba su jornada laboral, pasó de dar agradables paseos por el parque a convertirlos en terribles asesinatos. Los asesinatos los cometía en el parque donde tantas horas pasó con su abuelo. Alexander buscaba a la víctima, casi siempre vagabundos,
se acercaba a ellos, con la excusa de darles pena y buscar consuelo por la muerte de su perro. Les ofrecía tomar una copa, y cuando ya habían tomado el suficiente alcohol, les atacaba por la espalda y les mataba a martillazos en la cabeza. Una vez muertos, los arrastraba a una alcantarilla y allí los abandonaba. Durante el año 2001, mató a 11 personas. Los habitantes de Moscú estaban aterrorizados. Entre sus víctimas, la mayor parte eran mendigos, pero también hubo vecinos, compañeros de trabajo e incluso amigos. Mataba de manera indiscriminada. Mataba por matar. El único motivo era superar a su ídolo, el carnicero de Rostov, y además se sentía orgulloso al saber que la policía no lograba dar con él. En el año 2002 apareció el cuerpo de Olga, la chica que hacía 10 años le había abandonado. Pero durante años continuó matando, sin que los investigadores lograran ninguna pista sobre su paradero. En el año 2006 invitó a una compañera de trabajo a dar un paseo por el parque. Marisa llamó a su hijo para decirle que salía a pasear, pero al no poderse comunicar con él, le dejó una nota en la que decía que iba a salir con Alexander y cuál era su número de teléfono. Pocos días después, Marisa apareció muerta en el parque y el hijo entregó la nota que la madre le había dejado a la policía. En junio del 2006, Alexander fue detenido 2 días después de su último asesinato. Él lo confesó todo, pero se sintió orgulloso de sus asesinatos. También confesó haber matado a 61 personas y haber superado a su ídolo. Declaró que menos mal que le habían pillado, porque él no hubiera sido capaz de parar. En el registro de la casa se encontró el martillo con el que llevaba a cabo sus crímenes. Estaba lleno de sangre y un tablero de ajedrez. Pero la sorpresa fue que sobre ese tablero no había ninguna figura, sino monedas numeradas, una por cada víctima. Había un total de 61 monedas. Solo le faltaban 3 para rellenar el tablero. El 10 de septiembre del 2007 comenzó el juicio. Alexander tuvo que ser aislado en un cubículo para evitar las represalias de los familiares de las víctimas, ya que todos le querían ver muerto. Tuvo que pasar un examen psiquiátrico para poder saber si este asesino en serie era apto para ser juzgado. Pero según los psiquiatras, Alexander era plenamente consciente de sus actos cuando cometía los asesinatos. El tablero de ajedrez se utilizó como prueba en el juicio, pero en el depósito de cadáveres solo había 48 víctimas. Según el tablero, había 61 casillas numeradas, faltaban 13 cuerpos, pero estos nunca llegaron a aparecer. En el juicio, Alexander afirmó que para él una vida sin homicidios era como para el resto de los humanos una vida sin alimentos. Declaró que si no le hubieran atrapado, hubiera seguido matando, pero que él solo mataba a personas que se quejaban de su vida. El 24 de octubre del 2007, el jurado lo declaró culpable de 48 asesinatos y 3 tentativas de asesinato, y lo condenó a cadena perpetua. Alexander hoy cumple su condena en una cárcel rusa, donde sigue sin arrepentirse y presumiendo de ser un asesino en serie. Sin embargo, los familiares de las víctimas siguen luchando por cambiar su cadena perpetua por pena de muerte. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros. Para vosotros solo son 2 clics y a mí esto me ayuda a llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.